Póngase en este escenario, en un país donde 1 de cada 4 no tiene trabajo, más aún, 1 de cada 2 jóvenes tampoco encuentra fuente laboral. El país fue visto como ejemplo negativo en diversos medios internacionales y hasta salió al baile en un debate presidencial en Estados Unidos. Este país sufre de serios recortes fiscales, pensiones y los médicos protagonizan huelgas y campañas contra unas inexorables restricciones de presupuesto. Miles de ciudadanos perdían sus casas en manos de los bancos, otros se suicidaban antes que eso ocurriera. Este país es España, otrora puerta de entrada para el sueño de inmigrantes, si hasta se habló del Spanish Dream. De golpe es la puerta de entrada de miles de frustraciones. En el país que hablamos, muchos ciudadanos aguantaban. El partido gobernante día a día repetía recetas que pasaban del pesimismo actual a un optimismo de un futuro sin fecha marcada. Pero el partido gobernante se ve envuelto en un escándalo. Varios políticos están acusados de sobresueldos y el mismo presidente de gobierno de recibir algo así como 16 millones de pesos chilenos al año. Lo niega, pero poco ha podido hacer con el descontento de una calle que se le acaba la paciencia. Hoy hablamos de España en Cable La Tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Cable La Tierra, donde le explicamos un poco los temas internacionales que están marcando la pauta de la jornada. Hoy me acompañan dos personas muy especiales y desde ya le damos gracias por estar junto a nosotros. Estamos junto a María de los Ángeles Fernández, española, primero que nada, bueno, venezolana y chilena también, pero española hoy día para hablar precisamente de España. Yo me pongo mi sombrero español. Y su abanico también. Ella es cientista política, candidata a doctora en procesos políticos de la Universidad de Compostela y también es directora ejecutiva de Chile 21, escribe en diversos medios nacionales. Bienvenida a Cable La Tierra. Muchas gracias, Cristian. Y allá a mi derecha, más derecha, está Ernesto Torner, PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de París, de la Sorbonne, es asesor académico del Club de Madrid, profesor de la Diego Portales de la Universidad de Chile, secretario ejecutivo de la CEPAL, ex asesor del senior del presidente Ricardo Lagos, numerosas publicaciones y artículos y profesor titular del Colegio de Estudios Mundiales de París. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El tema ya está planteado, es España, esta crisis política y social que está viviendo la península ibérica, pero puntualmente España, desde Madrid, y que se extiende hasta las comunidades autónomas incluso. ¿Qué le ha parecido a usted el último hecho puntual, el de los sobresueldos, la crisis política y de credibilidad de Mariano Rajoy? Partamos por usted. Mira, lo que acaba de estallar, este caso de los sobresueldos en unos sobres, la verdad que no es sorpresivo. Desde que se instaló la democracia en España, desde la transición, hay una seguidilla, hay un rosario de casos, cada uno con su nombre más exótico, el caso Naseiro, el caso Gürtel. Hay muchísimos casos que además han afectado indistintamente con mucha fuerza a los dos grandes partidos. Pero obviamente la particularidad de este caso es que estalla en un momento muy delicado, muy neurálgico, muy estratégico, ¿verdad?, del rumbo que está viviendo España en su particular, en su especial crisis financiera y económica, y que obviamente lo que hace es, no sé qué opinará Ernesto, pero añade más elementos a una crisis, convirtiéndola casi en una crisis sistémica. Es la gota que realzó el vaso un poco, con desempleo, con problemas de recortes, con suicidios por el tema de la gente de desahucios y la gente que da desalojando de su departamento. Faltaba, pese a que eso en España se ha dado muchas veces, pero en este caso faltaba un caso de corrupción, pareciera. Sí. Bueno, no, yo estoy completamente de acuerdo. Los casos de corrupción han existido largamente en España, no son nuevos, pero convivían con una transición democrática bastante exitosa y con una situación de crecimiento muy fuerte y con la instalación de un estado de bienestar que ha tenido y tiene todavía, tiene todavía un conjunto de elementos extremadamente positivos. Por lo tanto, claro, existían estos casos de corrupción, tenían una gravedad para el sistema político, producían este fenómeno mundial que tenemos de alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos, que es un tema del sistema político en general, de las democracias modernas, pero existían en un contexto que no era un contexto tan grave como hoy día. Flotaban, por lo tanto, eran un tema que tú podrías decir, y lo dice muy bien
Elvira Lindo en el País, que dice, claro, nosotros los demócratas, dice, tenemos una visión, por decirlo así, laica. Claro. De estos problemas. Sabemos que son problemas del sistema político, pero cuando adquieren esta dimensión nos dejan poco espacio para el optimismo, nos dejan poco espacio para defender la democracia representativa y su eficiencia. Entonces es un tema muy fuerte porque se da en este contexto. Sí, claro. Pero quizá la particularidad, añadiendo a lo que dice Ernesto, es que yo creo que por primera vez salpica de una manera tan directa a un jefe de Estado. Recordemos que ya claro, y eso es muy complicado, porque efectivamente, como bien dice Ernesto, hubo muchos casos, a cuál más pintoresco, mira, el caso Nasero, mira, lleno de nombres, tú puedes a diversos partidos. Claro, pero el punto era que quizá el que se vio más afectado directamente, en algún minuto más involucrado, pero salió resbalando allí, fue Felipe González cuando fue el caso Gall. Claro. O sea, en la década de los 80, desde el financiamiento ilegal de grupos paramilitares para el combate de ETA. Pero nunca hasta ese minuto, hasta ahora, había habido muchos casos, pero no el presidente, el máximo conductor del país había visto tan salpicado. Y además que también se ve salpicada la monarquía, que si bien la monarquía tiene a lo mejor un rol más simbólico, más protocolar, siempre en situaciones de crisis ha tenido un rol muy importante como de reserva, no solamente moral, sino política. Acordemos lo que pasó en el año 81 con la rebelión de la Guardia Civil y el rol que tuvo el rey Juan Carlos. Y hoy día también la realeza, en particular el yerno del rey ha puesto en jaque a la monarquía. Entonces la verdad es que uno mira y no dice, ¿para dónde miramos? Pues ya el otro yerno no era brillante. ¿Cuál? Ya no es. Lo voy a invitar vamos a hablar de la realeza. Es verdad. Lo voy a invitar por mientras a ubicarnos un poco y ver en esta gráfica quién es quién en esta crisis. Tenemos, por ejemplo, al presidente Mariano Rajoy, que es presidente de España desde el año 2011, y ahí está. Estábamos esperando que apareciera la gráfica. Ahí vemos a Mariano Rajoy, que tiene 57 años, que es presidente, como decíamos, de gobierno desde diciembre del 2011, es presidente del PP, el Partido Popular, desde octubre de 2004, vicepresidente primero de José María Aznar, más atrás, de 2000 a 2003, y antes tenía un cargo de varios ministerios, se vio envuelto incluso en varias polémicas que ya vamos a ver más adelante. El siguiente que vamos a ver es el otro gran protagonista del conflicto. Vamos a ver a Luis Bárcenas, que es el secretario del PP y que se ha visto envuelto, reitero en este caso, de sobresueldos. Tiene 55 años, es tesorero del Partido Popular desde 1990 hasta el 2009 y fue senador del 2004 hasta el 2010. Ese es el personaje que hoy está en el centro de la polémica. Un poco vestido de casa. Sí. Y le gustaba escribir, tenía devaneos escriturales. Ese es el personaje, para que la gente se ubique, el que está acusado de llevar los papeles de Bárcenas, que llevaba una contabilidad donde anotaba a mano, eso dice el diario El País, y había alcanzado incluso a Mariano Rajoy. Le voy a citar, para seguir la conversación, una cita, valga la redundancia, del Financial Times, que dice que España sería un país ingobernable si es que se adelantaran las elecciones, como ya lo ha dicho la izquierda, incluso lo ha dicho el PSOE. ¿Podría pasar que se adelanten las elecciones? Yo te diría una cosa, antes, porque si nos, para entender bien el tema que estamos viviendo, porque si no nos queda una situación que tiene relación con tu pregunta, sin salida. ¿Ah? ¿Qué pasa? El PP se desmorona bajo esta situación. El PSOE no levanta cabeza. Los partidos nacionalistas tampoco es que estén con una salud de hierro. Pero están ayudando de alguna manera a drenar el malestar, el nacionalismo. Sí, no, pero te digo, los partidos en sí mismos como opciones, y la izquierda del PSOE, digamos, que Izquierda Unida, Cayo Lara, ahora el dirigente principal, ha ganado algunos puntos, pero tampoco entrega una solución de gobernabilidad por sí misma. La gente da la impresión, tampoco, que también ha crecido. La gente que vemos en las pantallas me da la impresión de que no se ven representados por ninguno en este caso. Ese es el problema. Bueno, pero ese es un problema que no solo español, digamos. En España aparece muy fuertemente, pero para dejar las cosas en su lugar, ese es un problema en general. Los partidos tienen muy poca representación ciudadana hoy día
Pero sí vemos en Europa, en América Latina, donde tú miras. Pero en la imagen nosotros vemos que la gente tiene la intención de participar de alguna forma en vida cívica, no sé si decir en política derechamente, pero rodean el Congreso en España, se manifiestan en la calle, pero no existe en España y en muchas partes del mundo tampoco quien pueda encauzar ese movimiento de una forma que lleve una solución concreta. El 15M de alguna manera inauguró eso, pero acuérdate que cuando el 15M debuta con las elecciones municipales, más bien era con una actitud más bien contestataria, no nos convence ninguno. Ya para las elecciones generales del 21N abogaron por el voto útil para romper el bipartidismo, y de alguna manera el 15M tuvo algún impacto en el crecimiento de estos partidos más pequeños, como el partido de Rosa Díez, que es un partido de corte como centrista, por decirlo de alguna manera. Todavía no están los puentes, porque todavía el movimiento... Yo vengo de recibir un estudio que ha hecho Manuel Castel sobre en general sobre los últimos movimientos sociales de la era de la información, y que él llama al movimiento español, lo llama rizomático, que es un nombre muy raro. Sí. Rizomático porque es un tallo, es un tallo que extiende sus brotes poco a poco y que va brotando cada año, que no tiene un objetivo programático, sino que tiene como un objetivo de algún tipo de movilización que en algún momento quizás se puede empatar, y puede empatarse con una representación política, pero eso significa hasta ahora no. De hecho, pero eso sí, podría haber mucha abstención en una elección. Eso significa que yo creo que la gente tiende a votar, tiende a votar, puede haber mayor abstención, no fue el fenómeno que se dio en España, pero podría darse en una próxima elección. Pero todavía hay una situación en estado de flujo, todavía no sabemos muy bien cómo sale España políticamente. Hemos hablado bastante de la gente de España, lo invito a ver los datos para ubicarnos un poco qué es este país, cuánta gente vive, cuánta gente está en desempleo. Hemos visto largamente todos los datos de desempleo, de crisis española. Bueno, ahí tenemos a España con 47 millones, con un desempleo del 26%, tan llamativo como eso quizás el desempleo juvenil, que alcanza cerca del 55%, y ojo ahí, la pobreza 21,1%, eso el 2012. Medir la pobreza en España también es difícil de medirla porque hay que compararlo también con otros países y qué se entiende en España por pobreza. Algunos puntos sobre lo que aparece ahí. Primero, la pobreza en toda Europa es pobreza relativa, que es una medición bastante más exigente que la pobreza absoluta. Tiene que en base al salario medio sacar una relación. Si tú tienes esta situación con esa cantidad de desempleados, con la situación de no crecimiento, con todo eso, es que ha habido una acumulación en España. Yo quiero salir del pesimismo. Ha habido una acumulación durante mucho tiempo. Yo, y lo digo a partir de mis canas, yo conocí a España en el año 65, siendo un adolescente. Y es difícil para alguien que conoce la España actual imaginarse lo que era la España de 1965. ¿Qué se nota? Cuando tú lo comparabas con Francia y cuando lo comparabas con Italia, que es el caso mío. Yo fui a Francia, fui a Italia y fui a España. Cuando llegué a España salí de Europa. Era otro mundo. Era un mundo completamente diferente al de Francia y al de Italia. Era un mundo más pobre. Se decía que África empezaba en los Pirineos. Sí, bueno, eso ya era una cierta exageración. Pero era físicamente otra cosa, claro. Estaba la monumentalidad de España, su riqueza histórica, patrimonial, extraordinaria, pero era un país relativamente pobre. O sea, pero eso fue cambiando en la década de 80-90 también. Bueno, espérate. Después estuve en España en el último Congreso Clandestino de la Juventud Comunista Española, en una parroquia, en un subterráneo en Barcelona. O sea, conocí la España de ese tiempo en que ya había un pequeño desarrollo, pero estaba con un franquismo moribundo. Y después me tocó acompañar mucho el proceso de España, yendo a cada rato a España, durante todo el periodo de la europeización de España. Entonces ahí hay un salto
Es importantísimo el ingreso a la Unión Europea. Bueno, primero el ingreso a la OTAN y después el ingreso a la Unión Europea fue muy importante. Después el ingreso al euro. Son etapas que han permitido la modernización de España. Enorme por las exigencias que hacía la Unión Europea, por los traslados también de apoyo que hubo desde Alemania, desde los otros países. Pero por eso cuando se habla de España y hablan de los países en dificultades como el Club Med del Sur, o que esto es un asunto que era flojo, o ese tipo de cosas. Que se acabó la farra española. Que se acabó la farra. Cuidado. Hay una España que avanzó enormemente, que dio un salto muy fuerte, y donde hay figuras que tienen una importancia muy fuerte, entre ellas la de Felipe González. Vamos a seguir conversando, lo invito a seguir conversando después de la pausa porque ya viene más Cable a Tierra. Seguimos aquí en Cable a Tierra analizando la situación de España. Usted lo ha escuchado, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, apuntado quizás como recibidor de sobresueldos. Algunos lo exculpan, él por supuesto que lo ha negado. La nota de Mariano Rajoy y su historia. Tras 2 intentos fallidos, Mariano Rajoy se convertía en 2011 en el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico. La tercera fue la vencida para este abogado de 56 años, hasta hace un tiempo poco conocido en el extranjero, pero con una vasta trayectoria en España. Con tan solo 26 años comenzaba su carrera política como diputado regional de Galicia, y solo tiempo después se convertiría en uno de los hombres de confianza del presidente de gobierno José María Aznar a mediados de los 90. Ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy. Ministro en varias oportunidades, portavoz y vicepresidente, Rajoy se transformó en una figura importante de la administración Aznar, aunque también supo de problemas y polémicas. Con palabras poco afortunadas debió responder por el desastre ecológico del Prestige en 2002. Salen unos pequeños hilitos. No creemos que se pueda hablar de marea negra. Y después tuvo que hacer frente a las críticas por el apoyo de España a la guerra de Irak. Controversias que en todo caso no lo desanimaron para presentarse como candidato a la presidencia, aunque sin éxito. Desde la vereda de la oposición, Rajoy se transformó en uno de los más férreos críticos del presidente Zapatero. Tome nota, señor presidente, no sé de qué se ríe. A ver si se ríe de esto. La consecuencia es que España ha perdido un 15% de su cuota de mercado internacional. ¿Se ríe de esto? Que la industria es el sector económico que más sufre esta crisis. ¿Le parece gracioso? Ha mentido a los españoles cuando dijo que no estaba negociando con ETA y estaba negociando con ETA. En diciembre de 2011 asume la presidencia de una España sumida en una de sus peores crisis económicas. Cesantía, recortes al gasto social y descontento generalizado entre los españoles han marcado su primer año de gobierno. El duro contexto financiero lo obligó a impulsar medidas impopulares que durante su campaña dijo no adoptaría. No más IVA. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Días complejos que han empeorado las últimas semanas con las acusaciones de corrupción en su contra. Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. Explicaciones que no bastaron y que han llevado a gran parte de la ciudadanía y a la oposición a exigirle derechamente la renuncia. Mario Regada, CNN Chile. Ahí veíamos la nota de Mario Regada sobre Mariano Rajoy. Les voy a poner en una estadística. Solo el año 2005 se vendieron más viviendas en España que en Reino Unido, Alemania y Francia juntas. Eso explotó, ahí está la burbuja inmobiliaria. Y eso fue lo que le tocó vivir al gobierno anterior y también a Mariano Rajoy, y que lo hizo no cumplir toda esa promesa y ganarse el desencanto de la gente. La corrupción, por supuesto, es otro saco. Pues a ver, hay que poner en contexto. Mariano Rajoy asume las elecciones generales de 2011 con un poder muy grande, o sea, arrasa en España. Quizá no tanto por sus méritos, sino por la pérdida de votantes del PSOE. Pero hay que decir que, obviamente, le toca conducir esta situación y ya antes de conocerse el caso de los papeles de Bárcenas, Rajoy, a fines de este 2012, había perdido su gobierno más de 13 puntos de adhesión. O sea,
Es difícil y obviamente con el caso Bárcenas se ve más drenado todavía. Ahora, el 80% de los españoles no confían en el gobierno. Claro, pero el punto, yo quiero poner ahí, quiero complementar lo que dice Ernesto. Mira, es cierto que hay un descrédito, particularmente en los partidos, la distancia tremenda entre partidos y ciudadanía. De hecho, antes de que se conocieran los papeles de Bárcenas, la vicepresidenta del gobierno, recordemos, Soraya Sáenz de Santamaría, le había pedido al Centro de Estudios Políticos y Constituciones de España en octubre-noviembre del año pasado un plan de regeneración democrática, ¿no? O sea, yo creo que ellos estaban conscientes, en todo caso, claro, pero estaban conscientes de que algo había que hacer. Lo que pasa es que aquí tenemos un tema muy complejo. Yo creo que España va a terminar siendo un caso de estudio porque, claro, una crisis tremenda económica, a la cual se suma la crisis política y donde los tiempos no te acompañan, porque además España es un país que vive un dilema, Ernesto, tú sabes más que yo, de gobernanza multinivel, porque por un lado tienes las comunidades autonómicas y tienes que lidiar con aquello, y por otro lado tienes el vínculo con la Unión Europea. Mira, si esto pasara en un lugar como Chile, quizás sería más fácil porque es un país centralista, unitario, y todo se decide en la moneda. Pero en España es muy complicado, hay que poner muchas voluntades en juego. Eso le iba a preguntar, ¿esta crisis se soluciona con más España o más Europa en este caso? Yo no tengo duda de que con más Europa. Yo también creo. No tengo duda. Mira, Europa. Aquí tú no puedes quedar en la mitad del vado en un río. Yo creo que aquí es un problema europeo, o sea, España es parte de un problema europeo, porque el problema de deuda pública no es solo de España, el problema de los déficits no es solo de España. Claro, pero las órdenes vienen de Berlín, ¿y qué es lo que le enoja tanto a los ciudadanos? Bueno, pero el problema es cómo tú no recibes órdenes de Berlín, cómo tú generas condiciones para una negociación si no hay un imperio de Berlín. Entonces, en Francia ha habido un cambio con la presencia de Hollande. Y Rajoy, perdona que te complemente, ya estaba maniobrando porque había llegado a ciertas alianzas con Hollande, pero ahora viene este mazazo. Con Hollande y con Monti, y iban adquiriendo, porque tú comprendes que Olivier Blanchard ha escrito un artículo en donde toda esta teoría de que había que restringir porque con eso se salvaba ajustar todo, para crecer, el ajuste ya como una religión. No el ajuste como un instrumento, como una religión. De varios, digamos. Resulta que no da resultados, empíricamente no da resultados. Entonces tú tienes que caminar hacia una Europa que sea distinta. Y eso significa cambios en Alemania, en la política alemana. La señora Merkel no puede seguir pensando en que va a haber un equilibrio mientras ellos no gasten y los otros tampoco puedan gastar. De partida que las decisiones se tomen en Bruselas y no en Berlín, por ejemplo. Por supuesto, y que las decisiones se tomen tomando en cuenta una visión más laica de la política, en donde no hay una doctrina. Fíjate que en ese sentido, incluso Estados Unidos es mucho más audaz, siendo una economía, la economía clásica del capitalismo, por decirlo así, es mucho más audaz en combinar instrumentos. Lo está viviendo Obama ahora, de hecho, está respondiendo a esta crisis defendiendo el poder del Estado, de este Estado que también es un rol activo y no deja todo aquí. Cuando tú me dices eso, yo te digo algo ando mal en Europa. Siempre es al revés. Que Obama defiende el Estado y que en Europa se encuentren los políticos entrabados de decir, miren, necesitamos una presencia pública mayor, necesitamos incluso trabajos públicos mayores, necesitamos un gran esfuerzo en este sentido. Mira que hay ejemplos. Lo de Islandia no hay que transformarlo en un modelo, son 320.000 personas, pero van saliendo, van saliendo más rápido. Y los nórdicos han jugado con mucha más flexibilidad. Y por eso cuando se habla de la crisis del estado de bienestar, es una falacia, porque el estado de bienestar tiene múltiples expresiones. Pero, por ejemplo, para usted, ¿esta crisis es provocada por privados o por el que el estado de bienestar colapsa como tal? No es una crisis del estado de bienestar. O sea, aquí el Estado español, hasta la crisis subprime, lograba mostrar manejos bastante razonables a nivel fiscal de su deuda pública. España no tenía un mal manejo tenía mal manejo. Es cierto que no tenía una regla fiscal como tenemos en Chile. Le faltó fiscalizar. Le faltó a todos los europeos. Que ahora están aprendiendo Nosotros, eso. afortunadamente, aprendimos de las tremendas crisis que tuvimos en los años 80. Pero lo que yo te quería señalar es lo siguiente. O sea, tú llegas a un momento en el cual tú tienes esta crisis global y tienes además una crisis particular como
como tú lo señalabas también. Y entonces esos dos elementos tienen que ser superados. No se superan yéndose hacia adentro, no se superan haciendo sufrir más a la población, se superan con una Europa con mayor capacidad de hacer política. Ernesto Torres, María Los Ángeles Fernández, muchas gracias por estar junto a nosotros. Y usted, gracias por estar junto a nosotros también aquí en Cable a Tierra, donde le damos un poco de contexto a todas las noticias internacionales de la semana. Nos vemos la próxima semana.